Buenas tardes. Sin más dilación, que en estas circunstancias, los congresos, el tiempo apremia, me apresuro a presentar a quien va a pronunciar la conferencia inaugural, que no es otra que la ilustrísima señora, doña doctora Juana Sánchez Gey Venegas. La presentación me impide penetrar en la finura de su pensamiento fundamentado en su admiración y en su estudio por filósofos tan prestigiosos como Ortega y Gasset, y no digamos como ese, gran mentor que tenemos en nuestro corazón, Henri Bergson. Allí, en esa finura de filósofos y de escritores, no en balde, Bergson es un merecidísimo premio Nobel de literatura, pues se forma ella y desde ahí arranca su vocación filosófica e intelectual. Pero sí podemos, a grandes rasgos, señalar su nivel académico, profesoral y profesional. Es profesora titular de filosofía, concretamente de historia de la filosofía española e iberoamericana en la Universidad Autónoma de Madrid. Profesora también invitada de la Facultad de Teología del Norte de España, que tiene la sede en Burgos. Directora del Aula de Pensamiento de la Fundación Fernando Rielo, uno de sus mentores y uno de los focos fundamentales también de su investigación, que le eleva a la categoría de la mística. Vocal de la Asociación Internacional de Hispanismo Filosófico. Es académica correspondiente de la Real Academia Hispanoamericana de Ciencias, Artes y Letras de Cádiz. Como hemos dicho, su investigación fundamental, su labor investigadora, se centra en la filosofía española e iberoamericana. Concretamente, ha coordinado el Diccionario de Pensadoras Españolas y Contemporáneas, siglos XIX y XX. Su acercamiento a la figura de la reina Isabel pues coincidió también con su ingreso en el capítulo de Isabel la Católica, de lo que es dama, y también como miembro que es de la Academia de la Hispanidad. Empezó a investigar a la reina Isabel, por supuesto, por la gran admiración que le merece su figura, pero también por su deseo de colaborar en estas jornadas y concretamente en este congreso. De ahí que sus investigaciones aparecen publicadas pues, en las actas de las jornadas. Por ejemplo, algunas mujeres humanistas en tiempos de Isabel la Católica, cuando celebramos aquella jornada sobre Castilla a finales del siglo XV, el tiempo de la reina. En esas primeras jornadas ella incluyó ese trabajo, algunas mujeres humanistas. Vemos que le preocupa mucho estudiar y reivindicar a la mujer desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista humanístico. Siguiendo este camino, publicó también Lucía de Medrano, una mujer avanzada y académica singular en el pensamiento español. Publicó en México en 2023. Asimismo, en las últimas jornadas, las terceras jornadas que celebramos el pasado año, en Perfiles Espirituales de la Reina, ella participó con este trabajo, La confianza en Dios de la vida sobrenatural de Isabel la Católica. Y siguiendo este camino, hoy nos va a hablar de la acción de gobierno de Isabel la Católica, una relectura intelectual para el siglo XXI. Juana Sánchez Gey nos dirige su palabra.
Pues muchísimas gracias, gran maestre del capítulo de Damas y Caballeros de Isabel la Católica. Muchas gracias también a los organizadores de este congreso, porque... ¿Se oye ahora? Porque me han hecho volver a trabajar de una manera mucho más amplia la figura de Isabel la Católica. Y como lleva el título este congreso, pues nos vamos a referir sobre todo a su gobernabilidad. De una manera amplia, una conferencia inaugural, como me decía el vicerrector, pues es un poco como querer enmarcar esta gran figura para luego ir, estoy segura, con ponencias mucho más concretas y profundas. Hablar de una gran figura como es la figura de Isabel la Católica y de cualquier otro gran personaje histórico resulta muy difícil. Pero yo creo que a fuerza de querer ser objetivo, en la medida que interpretar la historia tiene que serlo y que también requiere mucha dificultad esa objetividad, podemos decir que hay algunos requisitos, algunas características que tendríamos que tocar para poder percibir de una manera lo más claramente posible este gobierno de Isabel la Católica. Pienso que no podemos dejar atrás algunos aspectos como estos que voy a mencionar y que luego brevemente voy a comentar. Su firme decisión como sucesora al trono de Castilla. Su firme decisión también para consumar el matrimonio con Fernando de Aragón, el gobierno interior entre el absolutismo y la autoritas, la clemencia, gobierno de misericordia, una corte humanista, unas breves palabras para enfocar este gran momento histórico del reinado de Isabel la Católica, la conquista de Granada y el Islam, la expulsión de los judíos, la reforma de la Iglesia y la Inquisición y la expansión territorial, Canarias, un nuevo mundo, América. Comentamos, por tanto, el primer punto, la firme decisión para ejercer su autoridad como sucesora del trono. Los cronistas de aquel tiempo no han dejado de reconocer los desafueros en los que se mantuvo, diríamos, en los que se vio inmerso tanto el gobierno de su padre, Juan II, como el de su hermanastro, Enrique IV. Es cierto que Isabel reclamó de inmediato el trono de Castilla y se precipitó así una guerra sucesoria que duró 4 años, de 1474 a 1479. Si esto fue o no un golpe de Estado es algo que debemos dilucidar, pero debemos tener en cuenta, para dilucidar este hecho, que ella no tuvo nunca pretensión de ser la sucesora al trono, sino a partir de la muerte de su hermano Alfonso en julio de 1468, que desde entonces se consideró legítima heredera y tenía un objetivo claro, que era la unidad nacional. Es verdad que la determinación era muy compleja, porque Enrique IV en 1462 había proclamado heredera a Juana, la hija de la reina, pero en 1468 había declarado heredera a Isabel de Castilla. Todo esto que hemos dicho que era una complejidad, lo hacía todavía más complejo el hecho de que en el testamento no se había dicho de una manera clara y precisa quién era la heredera. Pero Isabel se sujetó a 2 requerimientos muy importantes. Primero, a su legitimidad de origen. Segundo, a la aceptación por parte del reino a esa sucesión. Hay que recordar que en 1468 el nuncio del Papa, Antonio de Veneris, había venido a España
con el deseo de conciliación entre el rey, el prelado, los señores, el señorío y el pueblo. Y ahí declaró, ante todo, la anulación de los anteriores juramentos. Si en 1469, en la Plaza Mayor de Segovia, efectivamente, cuando ella se presenta como sucesora, no había excesivo noble, también tendríamos que decir que estaba acometiendo lo que se había acordado en Cadalso, en aquel acuerdo de los toros de Guisando. Por lo tanto, ella está viviendo una aceptación legítima del origen de ella como sucesora, como heredera, y por otra parte, allí mismo se le declaró señora y reina. Segundo punto, su firme decisión en el matrimonio con Fernando de Aragón. Hay que recordar que en 1466, cuando ella tenía 15 años, pudo evitar el matrimonio con Pedro Girón, maestro de Calatrava, ante dos jefes alfonsinos, Alfonso de Carrillo y el duque de Alba. Allí ella les obligó a firmar que jamás se iba a casar en contra de su voluntad. Su decisión era clara, aunque había otros pretendientes, otras proposiciones, Alfonso de Portugal, el duque de Guyó y el propio Fernando de Aragón. Y digo que su decisión también fue firme y clara porque al quererse unir a Fernando de Aragón, veía claro la unión de esas dos líneas de la Casa de Trastámara, la de Castilla y la de Aragón, y porque ella busca en su gobierno un recto equilibrio entre el ejercicio del poder y las necesidades sociales. Su conciencia de deber prima ante todo, ante los hijos bastardos que ya tenía Fernando de Aragón, prima, diríamos, su deseo de unión conyugal y su unión de los reinos. Por eso, aunque en 1469 se casa con Fernando de Aragón, escribe una carta a Enrique IV que no le responde, y diríamos que su respuesta fue el nuevo nombramiento como heredera en Val de Lozoya en 1470 en favor de Juana. Aquello fue un acto fallido, porque tanto Isabel como Fernando son siempre obedientes. Esto es una cosa que tiene una decisión firme, vivir la obediencia a Enrique IV, y por otra parte jamás se rebela ante el rey. El manifiesto que hace público la reina el 21 de marzo de 1471 bien claro lo deja. Ella misma explica cómo algunas personas favorables a Alfonso le habían pedido que fuera ella la sucesora de Alfonso, y se negó con aquellas palabras de obedeceré al rey hasta la muerte, ¿no?, refiriéndose a Enrique IV. Y por otra parte vuelve a recordar lo que es el acuerdo del pacto de Guisando, y más todavía recuerda las leyes canónicas propias del trono de Castilla, que es que no se puede obligar de ninguna manera a menores de 25 años a vivir un casamiento, a consumar un casamiento en contra de su voluntad. Fernando de Aragón era para ella el idóneo. Por una parte, porque unía a Castilla y Aragón. Por otra parte, porque hacían fuerza frente a los otros reinos independientes de Navarra y de Portugal. Tercer punto, el gobierno interior, entre el absolutismo y la autoritas. No podemos analizar el absolutismo que efectivamente ejercía la Casa de Trastámara, y entendemos absolutismo como un poder reconocido, sin tener en cuenta qué significa la autoritas. Significa un saber también reconocido. Isabel se dejó siempre guiar por consejos
no solo de su propia mente, no solamente de su esposo Fernando, sino que sujetó el ejercicio del poder a esa autoridad. Luis Suárez, un gran conocedor de la reina, autor de numerosos libros sobre este momento histórico, catedrático finalmente de la Universidad Autónoma de Madrid, dice que el reinado de Isabel la Católica fue una síntesis entre el poder y el ejercicio de ese poder, entendiendo que absoluto para ella solo significaba un gobierno independiente de todo, excepto de la soberanía de Dios. Su determinación es firme porque iba acompañada siempre de otras convicciones. Una, el ejercicio compartido con Fernando de Aragón, cosa que ella, tras los desmanes de los gobiernos de su propio padre y de su hermanastro, tenía muy claro: buscar siempre en ese ejercicio del poder nuevas adhesiones. Diríamos que con palabras modernas, Isabel la Católica tuvo siempre un oído atento, una escucha atenta a los demás, una apertura al diálogo. Por otra parte, tanto Isabel como Fernando desvanecen lo que es el consejo o el poder de los privados, pero piden siempre una corresponsabilidad. Ella tenía también un firme propósito de ir recuperando poco a poco el patrimonio de la corona, aunque cada casa debía conservar su propia renta, teniendo en cuenta también que los súbditos de Castilla y de Aragón no eran iguales. En Aragón había unos fueros que no había en Castilla. Absoluto, por tanto, quiere decir contrario a lo relativo. Y quiere decir también que había unas coordenadas fijas en el gobierno de Isabel la Católica. Y este era la religión, el derecho y la política, entendiendo el poder como una verdadera coordinación en su forma de gobierno. Su potestad estaba sujeta a leyes, sobre todo a partir de 1475. Recordemos las Cortes de Madrigal y las Cortes de Toledo. Estaba sujeta a las Cortes donde se mejoran y se modifican las leyes y donde tienen como funciones más principales la proclamación del heredero y la aprobación de los impuestos. Estaba sujeta también a las audiencias. En muchísimos casos, tanto Isabel como Fernando acudieron a audiencia para oír las quejas y para dictar sentencia ante el pueblo. Y, por supuesto, al Consejo, que era donde se tomaban las decisiones. Cuando muere en 1479 Juan II de Aragón, dice Luis Suárez, con palabra muy moderna y además ahora muy actual, que Isabel, como reina de Castilla, ejercía un gobierno polisinodial, porque gobierna con el Consejo, gobierna con la Hermandad, gobierna también con la Inquisición. Creo que lo que tenía firme Isabel de Castilla era crear una conciencia de comunidad política y para ello era importante la gestión adecuada de los impuestos. Ella lo que promueve es la gestión de impuestos indirectos. Paga más quien más consume, la recuperación de las rentas patrimoniales y la reversión del trono del tesoro público de todas aquellas rentas que tenían las órdenes militares. Les gustaba, tanto a Isabel como a Fernando, llamarse señores de justicia. Y es así, porque en el Consejo Real se aseguraban las disposiciones que estaban conforme a derecho. Es decir, presagian lo que hoy hablamos con tanto orgullo acerca del Estado de Derecho. En las Cortes de Madrigal de 1476 se funda la Santa Hermandad para guardar el orden público tan quebrantado, como venimos diciendo, en los gobiernos anteriores de Juan II y de Enrique IV. Y en las Cortes de Toledo de 1480, se ha dedicado a ello muchísimos estudios, se hizo aquella codificación de las leyes gracias a Alfonso Díaz de Montalvo. Punto cuarto, la clemencia, un gobierno de misericordia. Llama la atención la moderación con la que Isabel la Católica trata de gobernar o de aplicar la justicia. Hoy emplearíamos además una palabra
que sería el acompañamiento. En cuántos momentos hemos visto a la reina estar cerca de las tropas, pernoctar en los campamentos, hacer ese seguimiento in situ al lado de las fatigas y de las labores de sus súbditos. Recordemos 1475, en la Guerra de Secesión en Baltanás, cuando cae el conde de Benavente. Isabel se presenta cerca de las víctimas y propone una dispensa de 2 años de la renta para que se puedan sufragar las pérdidas materiales. En 1476 acude a la llamada de Fernando, a pesar de que en Burgos había un temporal inmenso de nieve y de hielo. Su veredicto fue el perdón, incluso para López de Stúñiga. 1479, en la llegada a la paz, Isabel asignó indemnizaciones, pensiones para los huérfanos y viudos, aunque en ese momento el Tesoro Nacional estaba en muy mal estado. Es cierto, hay que recordarlo, que en Extremadura y en Andalucía a lo mejor vivió momentos más rigurosos. Sin embargo, Alfonso de Palencia dice estas palabras que me gustaría subrayar. En lugar de castigar, los admitió poco a poco a su servicio. Punto quinto, una corte humanista, brevemente también. Señalaremos, como dice muy ampliamente Juan Pablo Fusi, nuestro gran historiador, algunas pautas humanistas del gobierno de Isabel la Católica. Fue aquel momento un momento importante por los romances históricos, por la poesía de Jorge Manrique, por los libros de caballería como Tirán lo Blanc, el teatro Juan de la Encina, la Celestina. Pero yo creo que deberíamos de añadir siempre, para hablar del humanismo de esta época, que fue el humanismo de Isabel la Católica fue un humanismo con Dios, no un humanismo sin Dios. Y otra cosa muy moderna también de estos tiempos. Lo que a ella le interesaba el conocimiento, pero le interesaba sobre todo la sabiduría. Y sabiduría es un vínculo entrañado, no sé si perfecto, pero entrañado entre un saber que sabe de razón, pero un saber que también sabe de corazón. Los signos históricos inequívocos de su época son las más de 30 universidades, el desarrollo de la imprenta, 1450 al 55, que hizo posible la difusión de la comunicación, pero también del arte de navegación. Sin eso no hubiera sido posible el descubrimiento de América. La llegada de tantos humanistas de Italia, todos los recordamos, Lucio Marineo, Sículo, Pedro Martír de Aglería y otros muchos, y por supuesto los dos grandes humanistas españoles, Nebrija, con su estudio crítico de la Universidad de Alcalá, en la renovación también histórica de la fuente de la Biblia políglota, y Francisco Cisnero, que fue el gran fundador de la Universidad de Alcalá en 1499. Y muy someramente, fue el momento cumbre de mujeres no solo receptoras del conocimiento, sino creadoras. Teresa de Cartagena, con su obra La arboleda de los enfermos, la gran Teresa de Jesús, como ha dicho el vicerrector en la inauguración de este congreso, Isabel de Villena, monja clarisa, autora de la obra Vita Christi. En su corte había más de 39 mujeres que se reconocían como grandes humanistas, entre ellas Beatriz Galindo, Lucía o Luisa de Medrano, Francisca de Nebrija, también profesora en la Universidad de Alcalá como Luisa de Medrano en la de Salamanca, Juana Contreras, Isabel de Vergara, etc. Punto sexto, la conquista de Granada y el Islam. A lo mejor probablemente sea el inicio de la conquista de Granada, la fecha de 1481. Muchos estudiosos dicen que nadie podría haber pensado que la conquista de Granada iba a durar 10 años. El asalto, en el que hubo represalia por parte del marqués de Cádiz, Ponce de León y el gobernador de Sevilla, fue el asalto de los musulmanes al castillo de Zahara. Era cierto que el Emirato nazarí hacía imposible una paz estable en España o en la corte.
Ellos estaban obligados por una parte al vasallaje, pero por otra parte tenían muy claro que ese vasallaje con Castilla iba contra los principios del Islam. Isabel y Fernando se implican en la conquista, tanto en Alhama como en Alhora, a pesar de que de nuevo va al campamento una reina embarazada de su hija María. Los cronistas, como Alonso de Palencia, que antes mencionábamos, refieren todos los indultos de la reina. Todo había sido perdonado, excepto delitos de lesa majestad, de traición o de muerte alevosa. Los dos últimos reductos tan difíciles fueron Ronda y Málaga. Fueron dos objetivos por lo que costó mucho esta conquista. Pero hay que recordar cómo la reina envió al conde de Tendilla y al arzobispo de Granada, su confesor, Fray Hernando de Talavera. Hay que seguir paso a paso cómo fue la conquista de Granada, sobre todo a través de Fray Hernando de Talavera, que dicen que era un hombre amable, educado, atento a todos los musulmanes, dispuesto, aunque también se dice que no logró aprender el árabe como él hubiera querido, pero alentando a todos a que conocieran el árabe. Es verdad que en 1500 llega Cisneros y tenía métodos más expeditivos. Pero en tiempo ya de Fray Hernando de Talavera hay que recordar que había más de 100 y pico de iglesias creadas nuevas en Granada. Y hay que recordar también que los musulmanes aceptaban siempre la esclavitud, mientras que la reina buscaba que no hubiera esclavo y que en época de este reinado no había ni una iglesia, hasta posteriormente, como he mencionado, cristiana en Granada. Por lo tanto, la guerra terminó en 1490, pero no se efectuó, para que veamos toda la complejidad de este momento, la entrega pacífica hasta 2 años después. Isabel y Fernando hicieron alarde de su generosidad, porque gobernaron con atención a cada persona. Ellos, y lo cuenta en su crónica Hernán de Pulgar, los monarcas que, como decía anteriormente, les gustaba llamarse señores mayores de justicia, intentaron huir siempre de una ejecución acelerada y, por supuesto, no hacer la justicia por su mano sin haber oído antes ambas partes. Sexto, me parece, la expulsión de los judíos. Conviene recordar, y yo creo que si no, es muy difícil entender la expulsión de los judíos, que claro que se llevó a cabo, sin entender el consenso de la época, cuius regio, eius religio. Es decir, cualquier rey, la concordancia de Estado era esa concordancia de religión entre el rey y el súbdito. Y el objetivo de todo el rey en aquella época era la unidad religiosa. Dice Luis Suárez en uno de sus libros que igual que hoy decimos un hombre, un voto, en aquel momento el axioma era un hombre, una fe. Por tanto, los grandes delitos estatales y también delitos sagrados eran la heterodoxia y la apostasía. Es verdad que ya desde 1300 había muchísimos conflictos, había muchísimas presiones políticas, había muchas acciones criminales. Cuando el nuevo nuncio papal, en 1477, Nicolás Franco, llega a la corte de Castilla como nuncio del Papa, denuncia las comunidades separadas que había, tanto de musulmanes como de judíos. En 1479, Isabel firmó una disposición que con más o menos estos requisitos o estos caracteres. Ningún judío puede ser preso por deudas. Los de alta renta deberán compensar, los de alta renta deberán prestar servicio a la monarquía. Hay que compensar el no trabajo del sábado, pudiendo trabajar, por tanto, los judíos los domingos. Ya que están exentos de impuestos a los municipios, se pueden cobrar a través de la Hermandad General.
y que los judíos están exentos también de dar servicio a corregidores y oficiales de la corona. Estas disposiciones de Isabel, que parecen favorables aparentemente a los judíos, les sitúa, y en esto yo creo que hay que afirmarlo así, en esa situación discriminatoria en el sentido de que los judíos debían de cumplir una normativa y sobre todo lo que ya vemos en el decreto de 1492, que muchos dicen que fue redactado por Torquemada, estas disposiciones en las que ya se afirma de forma, diríamos, definitiva, no se pueden admitir tantos delitos por parte de los judíos en el plazo de 4 meses. Si no se han convertido, si no se han bautizado, tienen que salir del territorio, aunque hay que reconocer que siempre se les dejó que pudieran llevarse sus bienes. No podemos olvidar que desde 1470 el rechazo a los judíos en toda Europa era generalizado, tanto en Alemania como en Italia, como en Francia, como en Inglaterra. Y recordar también que en las Cortes de Cádiz, donde se sentaron en 1812 tantos liberales, se eximió a la reina de toda esta trayectoria con los judíos y se condenó a la Inquisición. Punto 8. La reforma de la Iglesia y la Inquisición. Yo creo que tampoco se puede hacer un comentario más o menos equilibrado y ponderado acerca de la Inquisición si no podemos empezar recordando qué supuso en tiempos de Isabel la Católica la reforma de la Iglesia. Es verdad que algunos historiadores atribuyen a Isabel y Fernando la institución o la introducción de la Inquisición española, pero no es así. La bula de Sixto IV del 1 de noviembre de 1478 es el documento fundacional de la Inquisición española. Lo que pasa que es cierto que en cualquier bula se hace un excursus histórico y en este se habla de Bonifacio VIII y se habla también de algunos requerimientos o algunas preocupaciones de la reina Isabel con respecto a los judíos y a los musulmanes. Pero no se quiere decir con eso que a ella se le pueda atribuir responsabilidad, porque la fundación está en manos eclesiásticas. Y como le oí el año pasado en aquella conferencia del Casino de Madrid a otro gran historiador de esta época y estudioso de la Inquisición, a Alvar, pero el nombre ahora, Alfredo Alvar es el historiador, ¿no? Alfredo. Hay que recordar que la Inquisición solamente se refiere a personas bautizadas, no era un tribunal arbitrario o que se dedicaba a cualquier súbdito. No, solo a los bautizados. Yo creo que esa ponderación también debe hacerse. Desde 1478 la hostilidad, como venimos diciendo, es grande. Y ya Fray Hernando de Talavera, al que ha estudiado tanto José María Gómez, le insta a la reina a que anule algunos privilegios y sobre todo que se una, como desde 1375 los jerónimos ya alentaban esta reforma. Una reforma que tenía como objetivo principal la mejora intelectual y espiritual de los clérigos, así como muchas prácticas religiosas. El fin estaba claro, fin del concubinato entre los clérigos y los laicos, el devolver a los clérigos la dignidad a la que deberían corresponder también sus vidas. Y sobre todo, algo muy importante me parece a mí, regular los delitos. Había delitos eclesiásticos que tenía que ir bajo esa línea de materia eclesiástica. Pero los delitos civiles, cualquier clérigo iba a un tribunal civil como cualquier súbdito de la corona.
Hay que recordar también que en esta época había 7 arzobispados, 40 obispados. Y algo que a mí me parece importante poner de relieve en el caso de Isabel la Católica. Ella veía todas esas deficiencias morales y espirituales, pero también se percató que una mala estructura económica impedía también una fortaleza moral y espiritual, y a ella se puso al frente. Recordar las grandes figuras que rodearon el reinado de Isabel la Católica, las grandes figuras eclesiásticas, Bernardo de Boyle, que era mínimo de la Orden de San Francisco de Paula, y la reina le nombró vicario de todo el movimiento apostólico de la conquista de América, y viendo él cosas que no le gustaba, decidió regresar. Fray Diego de Deza, dominico, que fue el primer inquisidor general, Fray Juan de Puebla, que pertenecía a la custodia de Los Ángeles, que le quiso hacer arzobispo, le quiso nombrar arzobispo de Toledo o promover el nombramiento como arzobispo de Toledo, y él quiso volver a su orden de la custodia de Los Ángeles, y sobre todo Cisnero, tercer inquisidor, confesor de la reina a partir de 1492, profundo reformador que convoca el Sínodo de Alcalá en el 97 y en el 98 el de Talavera. Pero para pensar cómo era el cristianismo en España, tendríamos que tener claro que se asienta en distintos principios a los de Lutero. Admiten y defienden el libre albedrío, el rechazo de la predestinación, la salvación por medio de una fe con obra y sobre todo la existencia de derechos naturales. Hay que recordar que había 2 líneas filosóficas de pensamiento, la de Duns Scoto o Isan Duns Scoto, pero no obstante, él con Ockham, que le sigue, son los creadores del nominalismo, aquellos que hacen aquella separación entre fe y razón. Recuerden, no recuerdo muy bien, 1998, la Fides et Ratio de Juan Pablo II, cuando dice que todo ser humano tiene 2 salas, la de la fe y la razón, para llegar al conocimiento de Dios. Es lo primero que dice Juan Pablo II. Pero desde el nominalismo esas 2 vías se bifurcan de forma paralela y asíntota, ¿no? Es decir, que no tienden a la unión. Mientras que en España se admite el realismo, que viene de Ramón Llull, en el que se admite, y en esto tiene que ver la mística, la afirmación del alcance de la razón humana para vislumbrar la trascendencia de Dios. Y por tanto, que los atributos como justicia o verdad o bien o belleza no son puros nombres, como decía Scoto y Ockham, sino que la inteligencia humana puede llegar a conocerla. El propio Kant decía, no hemos visto nunca la justicia en sí misma, pero todos tenemos como una categoría interna que es la justicia. Pues estas son las 2 líneas en las que se sitúa dentro de este realismo español y dentro de esta reforma de la Iglesia la Reina Católica. En resumen, es cierto que los reyes se implican en la Inquisición, pero protegiendo las Cortes, desde las Cortes de Madrigal de 76 y las de Toledo, hay que reconocer que ellos intervenían poniendo siempre como primer axioma la necesidad de tener en cuenta a cada uno de las personas en su ser como personas humanas, pero es verdad que esta reforma de la Iglesia pasaba siempre por una condición inevitable, que era el bautizo. Pues punto 9, finalizando la expansión territorial canaria. Entre las preocupaciones heredadas de los reyes estaban los vínculos con África. Es verdad que hasta la conquista de Granada no pusieron su atención en estas islas, unas islas que eran conocidas desde el siglo I después de Cristo por los geógrafos romanos y que, por supuesto, Isidoro de Sevilla, llamándole Islas Afortunadas, las había mencionado.
Los portugueses también estaban interesados en el África occidental y ya se habían metido en las Azores, en Cabo Verde y en Madeira, pero aquellas eran islas deshabitadas, no así las Islas Canarias. En 1336, Lanzarote Maloselo, un genovés como Colón, con una expedición financiada por andaluces y mallorquinas, habían llegado hasta Lanzarote y en 1420 la familia de las Casas y Peraza más o menos controlaban las islas menores. Las islas mayores, que eran Gran Canaria, Tenerife y La Palma, estaban bajo la soberanía de Castilla. Viendo cómo los portugueses se iban anexionando estas islas, después de la Guerra de Sucesión, intervino directamente Castilla. Mediante el tratado, primero en 1476, a Peraza le deja el control de aquella isla, bajo la soberanía de Castilla están las Islas Mayores. Y sobre todo el tratado de Alcasovas y Toledo ponen ya de una manera clara estas islas bajo el dominio o la soberanía de Castilla. Es cierto que el gobierno fue a través de capitulaciones. Todo esto los estudiosos siempre recuerdan que Canarias va a ser como un ensayo frente a lo que va a ser posteriormente América. Los nativos, por una parte, se resistían y entre los castellanos había muchas disensiones. Las luchas fueron, como siempre, crueles y numerosas. Entre otras cosas porque no había buena relación entre los capitanes que estaban allí in situ y los delegados de los reyes. Como en América, los nativos clamaron ante la corona, ante las arbitrariedades que se ejercían en las islas y que Isabel y Fernando de ninguna manera admitieron. Un nuevo mundo. No voy a recorrer en los pocos minutos que me quedan todo lo que supuso la conquista de América. Pero es cierto, y el propio Bartolomé de las Casas lo recuerda, cómo fue la reina la única que oyó a Colón. Es cierto también que Colón llegó a Santa Fe en unos momentos inoportunos porque aún no estaba concluida la conquista de Granada. Pero la reina se interesó y promovió el primer viaje de octubre de 1492 a América, creyendo, como le decía al marino genovés, que iba a llegar a la costa oriental de Asia. Muy brevemente, solamente señalar esa singular intuición de la reina a Colón, sobre todo el amor de la reina a los nativos, como se los tuvo a los canarios, siempre bajo la condición de que son hijos de Dios. Se anticipó al tiempo de lo que va a ser posteriormente el nuevo derecho de gente, que se formulará 20 años después, cuando proclama que ningún indígena es una persona no civilizada y aunque sean no cristianos no se pueden tomar como esclavos y que lo más importante es que son súbditos de la corona. Y por último, el contenido claro en el objetivo de Isabel, que era la evangelización. Ella misma lo recordará en el Codicilo. En el Codicilo podemos ver cómo sienta las bases de la ley de India. Conclusión respecto a este último punto. El propio Antonio Romeo de Arma, gran historiador de Historia de América, canario, aunque fue catedrático en la Universidad de Complutense, dice que ninguna política indigenista puede ser superada por la mentalidad de la reina en su relación con América. Ella procuró siempre la libertad jurídica y la condición de súbdito en su política, para que los indios puedan ser libres y súbditos en las mismas condiciones que los demás súbditos de la corona. Otra cosa es que estaban expuestos a los desmanes de difícil control de los gobernantes
primero de Canarias y luego de América. Muchísimas gracias a todos.